clínico referido al apoyo que tiene el laboratorio clínico para las enfermedades renales. Permíteme proyectar porque dice que tengo que tener... Ah, ya, ok. Ahí, ahí se ve, ahí se ve. Sí, doctor, sí se ve. A ver un ratito, déjame. Dime. Muy bien. Entonces, esta clase que seguramente ya va a ser recordar y de algunas otras clases que han recibido ustedes, y como el proceso de aprendizaje siempre es como cuando uno introduce un clavo en la pared de la madera, hay que darle, darle, darle hasta que finalmente queda bien grabado. Eh, Vamos a recordar algunas funciones renales, ¿no? Es regulación hidroelectrolítica del medio interno, labor fundamental. Eh, el agua, sodio, potasio, cloro, generalmente se regulan en el medio interno por la función renal. Como saben ustedes, el equilibrio ácido-base junto con el pulmón son los responsables de que exista este equilibrio. Los productos que son tóxicos, productos tóxicos he puesto aquí, o de repente productos que ya no son utilizados, no lo utilizamos, o que están en exceso, van a ser eliminados por el riñón. Vamos a ver, por ejemplo, la urea, que es un producto que ya nosotros no lo usamos, es eliminado por vía renal. Y ustedes ven que la urea es utilizado por otros seres vivos, muy bien. Y productos que están en exceso, por ejemplo, agua. La moda de estar tomando, toma agua, tener una botella ahí en la mochila y toma agua, ese exceso de agua se elimina. Lo mismo la ingesta de una comida subida de sal, como por ejemplo la sazón natural que tiene nuestro plato bandera, el ceviche. Ese exceso de sal es eliminado por vía renal. También tiene funciones endocrinas. Y como está puesto aquí en la parte inferior, ¿no? Es un órgano generador de hormonas, como por ejemplo la eritropoyetina. Más o menos alrededor del 85 a 90% de la eritropoyetina circulante es producida por el riñón. Y también es órgano blanco, como por ejemplo en el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y también el riñón degrada pues algunas proteínas de bajo peso molecular. Si recordamos un poco de la estructura de los componentes del nefrón, vamos a tener aquí en esta microfotografía un corpúsculo de Malpighi que está formado pues por el ovillo glomerular y la cápsula de Bowman. Esto que está aquí, ustedes conocen la cápsula de Bowman. ¿Y cuál es la función de esta estructura? Únicamente filtración glomerular. Filtración glomerular. ¿Qué cosa se filtra? Normalmente se filtra el plasma. Normalmente se filtra el plasma y el plasma, como usted sabe, tiene dos componentes, agua y solutos. El agua se filtra por gradiente de presión,
o pasa de un sitio a otro por gradientes de presión. Y los solutos pasan de un lado a otro dependiendo del tamaño molecular y su carga eléctrica. Eso lo aprendimos en fisiología. Después viene el túbulo proximal. En este esquema, aquí tenemos el túbulo proximal, en este esquema. Y como estamos viendo, el túbulo proximal tiene esta partecita que el autor lo ha representado así medio curvo, y aquí una parte recta. Entonces, el túbulo proximal está formada por dos partes. Una porción contorneada, que es la más larga, y una pequeña porción recta. La porción contorneada produce una reabsorción isosmolar del 50 a 55% de lo que se filtró a este nivel. Y la porción recta, esta que estoy señalando, recta, la pequeña porción recta, es secretora de ácidos y bases orgánicas. Por ejemplo, la penicilina y toda la familia de las penicilinas se secretan a este nivel. Un fármaco que compite con la penicilina en su eliminación es, por ejemplo, la fenazopiridina, que es un analgésico de vías urinarias. Analgésico de vías urinarias, muy utilizado, por ejemplo, en los problemas de cistitis, y que, por ejemplo, en nosotros los varones, ¿no? Por el problema de la próstata es una de las causantes de esta cistitis. Entonces aquí tenemos el túbulo proximal con su porción contorneada y su porción recta. Viene el asa de Henle, ya ustedes, aquí está el asa de Henle. Estamos viendo, el asa de Henle empieza con una porción delgada, el asa propiamente dicha, y se engruesa. Y acá va a terminar justamente en lo que viene a ser la mácula densa, que vamos a describir en un momento, ¿no? Donde termina el asa de perdón, el asa de Henle, y va a empezar el túbulo distal, que estoy señalando. ¿Cuál es la función del asa de Henle? Muy simple. Es de que la médula renal siempre sea hiperosmolar. Sea cual fuera la circunstancia hídrica del paciente o de la persona, de nosotros mismos, nuestra médula renal es siempre hiperosmolar, merced al trabajo que hace el asa de Henle. Después viene, aquí lo que está aquí es el aparato yuxtaglomerular. Ahí está, el aparato yuxtaglomerular. Está formado, porque aquí no está muy marcado, por ejemplo, aquí están las células que dije hace un momento, de la mácula densa. Está la arteriola aferente, la arteriola eferente, sus respectivos esfínteres y un grupo de células mesangiales, etcétera, que van a hacer fundamentalmente la función que está escrita aquí. Van a ser receptores de presión. ¿De qué presión? Presión arterial. ¿Y de qué otra cosa? De receptor de la anatremia. Tal es así que cuando la anatremia está baja, se enciende el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, secreta renina a este nivel. Y por último, vamos a tener lo que ya está enmarcado aquí, que viene a ser el túbulo distal, este que está aquí, túbulo distal, el conducto colector cortical y el conducto colector medular. ¿Y qué viene a ser eso? Viene a ser lo que el autor, del cual me guío yo, llama el nefrón distal. ¿Y cuál es la función del nefrón distal? Composición final de la orina.
si ustedes han ido a orinar antes de empezar la clase, o van a ir a orinar en un momento, esa composición de la orina depende del trabajo de estos elementos, del nefrón distal, el túbulo distal, el colector cortical y el colector medular. Composición final de la orina. Eso es a grosso modo lo que hemos aprendido en fisiología, repasado en fisiopatología, y ahora vuelvo a machacar, vueltamente a machacar en este curso de laboratorio clínico. Los procesos básicos, o sea, para que se realice todo esto que está acá, se han descrito pues los procesos básicos, este que está acá, pues que es el de filtración glomerular. Ya le dije hace un momento que la filtración glomerular es exclusiva del glomérulo de Malpigio. ¿Qué es el glomérulo de Malpigio? El ovillo glomerular y la cápsula de Bowman. Uno de los procesos, que es de filtración glomerular. El proceso de reabsorción y secreción se realiza en todo el túbulo. Se reabsorbe uno, se secreta el otro, si se reabsorbió de repente lo vuelve a secretar, etc. Por ejemplo, para ilustrar, la glucosa se filtra perfectamente en el glomérulo y se reabsorbe enteramente, normalmente, en condiciones normales, el 100% se reabsorbe en el túbulo proximal. Si el túbulo proximal no lo reabsorbe, otro sector del nefrón no lo reabsorbe, se pierde. Sin embargo, hay otras sustancias, por ejemplo, el potasio. El potasio se secreta, se reabsorbe, gran parte se reabsorbe, y lo que vas a encontrar en orina, ¿cuál es? Lo que se secreta en el nefrón distal. Entonces, como vuelvo a repetir, cada electrolito tiene su proceso de absorción, reabsorción, etc. El proceso de excreción, aquí la E, ya es la orina, una excreta. ¿Qué cosa es la orina? Una excreta. Junto con las heces es una excreta. Todavía que no sé si llevan semiología urinaria, pero estos son los síndromes que generalmente manejamos en renal, ¿no? Manejamos en renal. Tenemos acá, por ejemplo, enfermedad renal crónica, lesión renal aguda, infección del tracto urinario bajo, etc. Y como ya me conocen, en mi grupo de alumnos y todo, en semiología es básico establecer como parte inicial del tratamiento de una enfermedad es ubicar el síndrome adecuado, establecer el síndrome adecuado. Y sobre eso vamos a pedir los exámenes complementarios, ya sean de laboratorio o de imágenes. Los exámenes complementarios, los he listado acá, un grupo de ellos, y que nos van a ayudar de una u otra forma para, ¿cómo se podría decir? Para asentar que nuestro síndrome está bien o para descartarlo. Así tenemos que, por ejemplo, un hemograma completo y la velocidad de sedimentación en las infecciones, no solamente renales, en todas las infecciones, un hemograma es básico. Y fundamentalmente cuando miramos los leucocitos. Ahí nos van a indicar muy bien cuando hay leucocitosis con o sin desviación izquierda, linfocitosis, etc. Por eso la interpretación de un hemograma, básicamente la fórmula de Schilling. ¿Qué cosa es la fórmula de Schilling? La fórmula de los glóbulos blancos es importantísimo para ver los procesos infecciosos. Y en un país subdesarrollado como el Perú, pues
las enfermedades infecciosas campean. El otro componente que acompaña a los síndromes renales es la anemia. Y ustedes se preguntarán, o ya saben, ¿por qué anemia? Porque cuando existe un deterioro de la estructura renal, se deja de secretar o de sintetizar la eritropoyetina. Dije hace un momento que la eritropoyetina se sintetiza más o menos 85 a 90% en el riñón. ¿Y para qué sirve la eritropoyetina? Ya ustedes saben, para la maduración de glóbulos. Si no hay eritropoyetina, no maduran los glóbulos rojos. Entonces el sujeto anemia. Tal es así que en la enfermedad renal crónica, el paciente llega a ustedes, va a llegar a ustedes y solamente viene por cansancio, palidez y cansancio. Ustedes hacen un hemograma, glóbulo rojo, anemia. Y con su historia clínica determinan que el problema es riñón. Yo que trabajo en este asunto de enfermedad renal crónica en hemodiálisis, para que tengan ustedes una idea, de 10 pacientes que hemodializan, 4 a 4,5 son de origen diabético, miren. 3,5 a 3 por ahí va, de origen hipertensión arterial. Y 2 por otras causas. Por ejemplo, en los varones, la próstata. Enfermedades propias del riñón, glomerulonefritis, etc. Pero esto yo lo puntualizo siempre porque cualquier médico, cualquier sea su especialidad, como lo van a hacer ustedes, acuérdense de que controlándose bien la diabetes bien controlada, al igual que una hipertensión, las complicaciones de estas enfermedades sistémicas se van a presentar lo más tarde posible o tal vez nunca. Por eso que usted tiene que hacer conciencia en su paciente de lo que tiene. Dije hace un momento, perdón, aquí anemia, y para estudiar anemia, pues no voy a leerme todo esto, ni voy a explicar todo esto porque no es motivo, pero miren, hay muchas pruebas, el cual pueden corroborar a lo que viene en el hemograma. Acuérdense que en el hemograma viene el recuento de glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito y las fórmulas, las constantes corpusculares. En base a eso ya uno tiene usted una idea de la anemia del paciente. Pero también puede tener aquí otros elementos el cual puede corroborar en el estudio de la anemia. Acuérdense que la anemia es un síndrome, no es una enfermedad. La anemia es un síndrome y no es una enfermedad. Después vamos a tener lo que ya también le dije hace un momento, los gases arteriales. Actualmente la técnica, las máquinas modernas que hacen gases arteriales, pues no solamente te hacen gases, sino también hacen electrolitos. Entonces te viene todo en un papel, una tira donde está todo. Y las emergencias casi todas tienen un aparato como este. Entonces, en el análisis de gases arteriales está pues la evaluación de lo que viene a ser el comportamiento renal y del pulmón. Todo paciente que viene con disnea, hay que hacerle gases en sangre. Doctor, no orino, hay que hacerle gases en sangre. Acuérdense que entre el riñón y el pulmón manejan el equilibrio ácido-base. Ahora les puedo dar unos ejemplos después. ¿No? Esta retención de ácidos, alteraciones de la ventilación. Aquí estamos lo que hemos aprendido en fisiología.
La concentración extracelular de hidrogeniones es, mire, 40 nanoequivalentes. Esto llevado a la unidad que siempre conocemos, miliequivalente, es 40 por 10 a la menos 6. O sea, miren, es 0.0604. Ridícula cantidad con la concentración de sodio, miren ustedes. Sin embargo, cuando usted se descuida de esto, el paciente se muere. Igual como cuando se descuida de esto. Y para que tengan ustedes una idea, yo suelo poner esto que está aquí abajo. Es como que usted tenga en un bolsillo 40 soles y en el otro tendría pues 140 millones de soles. Imagínense. Obviamente que con esta cantidad no estarían escuchándome a mí, ¿no? Entonces, pero para que vean ustedes la magnitud, la diferencia de uno y otro. Sin embargo, como dije hace un momento, esto mata, igual que esto. Y para eso estamos nosotros, para solucionar este problema. Sorensen definió el término pH como el logaritmo negativo de la concentración de hidrogenio. Si usted aplica este término, este proceso matemático, lo aplica a esto, le va a salir que el pH es más o menos 7,4 y cuyo rango de variación son 735 a 745. 735 a 745. Eso hay que recordar. Entonces, si el pH neutro es 7, ligeramente alcalino. Nuestro plasma en la parte arterial es ligeramente alcalino. Pero como ustedes saben, cuando existe variación de uno de ellos, el otro va a compensarlo. Ese es el juego del amortiguador o buffer. ¿Qué cosa es un amortiguador? Aquí tienen la definición química. Mezcla de un ácido débil y su respectiva sal. Evita que grandes variaciones del pH cuando una solución se incrementa o disminuye la concentración, ya sea de hidrogeniones o de udeoxidrilos. Aquí tenemos un ejemplo. Una base débil como es el bicarbonato de sodio, usted le echa un ácido fuerte, el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico pues es fortísimo, fuertísimo, ¿no? El ácido clorhídrico impuro es el ácido muriático, el que se usa para limpiar los baños. Y mire lo que pasa, este base débil lo convierte en cloruro de sodio, el que usamos para condimentar nuestra comida, y más un ácido débil, que vendría a ser el ácido carbónico, el cual se descompone inmediatamente en CO2 más agua. Cuando se aplica la ecuación de Henderson y Hasselbalch al sistema tampón bicarbonato, que está acá, esta es la fórmula. Esta es la fórmula que ustedes ya la conocen, no la voy a repetir. Si nosotros vamos reemplazando los valores, nos va a salir lo que dijimos hace un momento, pH 7,4. La ecuación de Henderson y Hasse se aplica a todo sistema tampón, ¿eh? No solamente a este, sino aquí, con fines didácticos pues, y básicos para que ustedes tengan grabado, solamente lo he descrito para el sistema tampón bicarbonato. Si yo a esta ecuación reemplazo todos estos valores que están por acá, el 6,1, ¿qué cosa es el pKa? Que es una constante, y tal pKa, logaritmo negativo de la constante de ionización del ácido. La función logarítmica no altera mayormente nada. Descomponemos el sodio del bicarbonato. Esto, como es inestable, lo descomponemos, ¿eh? Este numerito, ¿de dónde salió? Como esto está en milímetros de miel equivalentes por litro y esto en milímetros de mercurio, para que se hablen, tenemos eso no necesita que lo aprendan. Lo que ya si me han escuchado ustedes,
en la anterior oportunidad, o otro profesor, porque no soy dueño de esto. Esto es lo que siempre tienen que recordar, esto que está de rojo, que el pH es ligeramente proporcional a la concentración de bicarbonato e inversamente proporcional al PCO2. Entonces, cuando usted, obviamente siempre la interpretación del ácido base se basa en la historia clínica. Sin historia clínica usted no puede interpretar. Vamos a suponer que, a ver, vamos a ver qué más tengo allá. Bueno, lo que ya le dije hace un momento, que es compensación, este sistema compensa. Para antes de desarrollar un poquito más de esto, le voy a poner un ejemplo práctico. Algo que es común, diabetes mellitus. Ustedes saben que la diabetes mellitus del adulto, fundamentalmente del adulto, es porque la insulina no puede activar bien los receptores, o los receptores están medio gastados y no puede actuar la insulina. ¿Qué cosa hace la insulina? Es como la llave de la puerta de tu casa que abre la puerta. ¿Para qué? Para que entre la glucosa a las células dependiente de glucosa. Esta glucosa que entra va a ser para proporcionar energía. ¿Cuáles son las células que necesitan de esta insulina? Las células musculares, las grasas, los lipocitos, el hígado. Necesita de la insulina. Las células cerebrales no, miocardio tampoco. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay pues la llave que abre la puerta? Entonces, ¿qué hacen las células? Tienen que utilizar otra, la fuente de energía que usan, los lípidos. Entonces, cuando usan los lípidos, después de que le sacan energía a los lípidos, los residuos vienen a ser, ¿qué cosa? Un cetoácido. ¿Qué cosa es un cetoácido? Un ejemplo, el beta-hidroxibutírico y el acetoacético, lo más. Necesita que tenga un hidrogenión más un anión. El anión yo lo estoy buscando aquí como un gusanito, no importa la fórmula que tenga. Pero el hidrogenión no puede estar pues alegremente paseándose por la sangre, porque entonces para ello el hidrogenión va a ser amortiguado por el bicarbonato. Acá. Entonces, hidrogenión más bicarbonato va a formar ácido carbónico que inmediatamente se decompone en CO2 y agua. El CO2 se elimina por los pulmones y el agua por los riñones. Pero ¿qué pasó con el bicarbonato? Disminuye, pues se está consumiendo. Y si disminuye el PCO, el bicarbonato, el pH disminuye. Entonces vamos a tener, ¿qué cosa? Acidosis metabólica. Disminuye este y disminuye este. Pero este es un sistema amortiguador. ¿Qué tiene que hacer el PCO2 para que el pH no caiga tanto? También se elimina PCO2, CO2. ¿Quién tiene que eliminar el CO2? El pulmón. ¿Qué hace el pulmón? Hiperventilar. ¿Qué cosa es hiperventilar? Que ingrese más aire a los alvéolos. ¿Para qué? Para que saquen en este caso el CO2. Entonces el CO2 cae. El bicarbonato ha caído porque se ha consumido. El CO2 cae, ¿por qué? Porque el pulmón ha hiperventilado y ha botado CO2. Entonces, si este disminuye y este también, el pH más o menos se mantiene entre su rango normal.
Eso es lo que hace el tampón. Eso es lo que hacen los amortiguadores. Y aquí está. Eso es compensación. La compensación normalmente que existe es que el pH no vuelva a ser a la normalidad, no importa. Vamos a suponer, también es otro ejemplo que suelo decir yo, vamos a suponer que alguien va a la universidad el día lunes y tiene la plata que el papá le ha dado para sus gastos semanales y se le pierde. Y no tiene cómo regresar ni a la casa, a mí me imagino. Pero la solidaridad de los compañeros le hacen una chanchita, así disculpen ustedes los términos, le hacen una chanchita y entonces el chico perdió 50 soles, le hacen una chanchita de 30 soles. Ya por lo menos pues con estos 30 soles siquiera sirve para regresar a casa. Servirá para comer, o no sé qué será, pero ya no servirá pues para el fin de semana, para la chela, ya no sirve para, ya no alcanza. Pero por lo menos la chanchita ayudó. Y algo parecido sucede con esto. El sistema tampón ayuda a que no caiga tanto el pH. ¿Qué otra cosa tenemos más? El paciente debe salir de la zona de peligro. Si decíamos que el pH normal es 7,4 y llega con un paciente de 7,1, pues ya casi estaba casi tocando la puerta a San Pedro. Usted lo lleva a 7,3. No lleva a 7,3, pues 7,3 ya está más cerca al normal, ya está más tranquilo. Usted y el paciente. Esa es la idea. Entonces, eso es ácido base, ¿no? Ácido base. Puedo seguirle otros ejemplos más, pero ya nos extendería en demasía, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos hablar? Aquí hay retención de ácidos, ¿no? Aquí tenemos aquí el ciclo que he puesto aquí de todo lo que viene a ser el ácido úrico. El ácido úrico, pues, es un producto del metabolismo de las purinas. Y como estamos viendo aquí, 2/3 se eliminan por filtrado glomerular, la orina, eliminación, 1/3 por vía digestiva. Los valores normales están aquí abajo, tanto en hombres, mujeres, sino que aquí me está tapando. No sé por qué no puedo quitarlo, disculpen. Pero ustedes van a tener esta transparencia, esta PPT, y lo van a poder mejor en detalle. Entonces, todo este es el ciclo que ocurre con el metabolismo de las urinas, donde en el ser humano terminamos, y son dos especies animales nomás que terminan en ácido úrico. En los grandes simios y en el varón, en los humanos. Grandes simios y varón termina en ácido úrico. Pero en otros terminan pues aquí en lo que está acá, en alantoína. Lo que pasa es que no tenemos esta última enzima que es la uricasa. Entonces, la elevación de ácido úrico es otra patología problemática, problemática dependiendo de el riñón, ¿no? La elevación del ácido úrico produce acumulación de ellas en las articulaciones, por ejemplo. El clásico es que se llena la articulación del dedo gordo del pie, metatarsofalángica, ¿no? La del dedo gordo del pie, ¿no? Es el dedo gordo del pie, ahí pues se produce una gran inflamación, ¿no? Que es generalmente como debuta. También después se forman tofos úricos, etcétera, ¿no? El ácido úrico. El otro elemento relacionado con la función, con el riñón es la urea. La urea de producción hepática por desdoblamiento enzimático de las proteínas.
Mira, se filtra en el glomérulo libremente y se reabsorbe el 50%. No mide la filtración glomerular. Los valores son 20 a 40, otros dicen de 20 a 35, bueno, depende de cada laboratorio. Y está incrementado en estos casos y disminuido en estos otros. Es un buen referente de cómo más o menos funciona. Donde mejor utilidad tiene la urea es aquí, en los sangrados digestivos altos. Aquí es donde tiene buena utilidad. Y este es el que nos interesa. Siempre, y la creatinina, ¿y cómo está la creatinina? Ese es lo que tenemos que interpretar bien, ¿no? Es una de las cosas básicas de esta clase, ¿no? De esta clase es la interpretación de la creatinina sérica. La creatinina sérica es de producción constante como producto final no proteico del metabolismo aerobio de la fosfocreatina. ¿Qué cosa es la fosfocreatina? Es la forma de almacenaje energético preferente para los músculos. Cuando se desprende el fósforo de la creatina, se liberan más o menos como 10.300 calorías, más que los 6.000 y tanto que produce el desprendimiento en el ATP. La creatinina sérica es independiente de la dieta. Obviamente varía con la masa muscular. Usted no puede comparar, yo no sé si alguien de ustedes, después de los que me están escuchando, es físico-culturista, pero por ejemplo, si yo por ejemplo, quisiera comparar pues la creencia que hay que tener, por ejemplo, Arnold Schwarzenegger en su época, bueno, pucha, o cualquier otro físico-culturista, la cantidad de músculo que tiene, pues produce mucho más creatina y sale del rango de la normalidad, pues, por la cantidad de masa muscular. Y se elimina del cuerpo, este es lo bueno, se elimina por vía renal, primeramente se elimina exclusivamente por vía renal, ya por vía digestiva, que por el sudor, no, aquí no hay eliminación de creatinina. La creatinina es solamente por vía renal, el cual, de lo que usted encuentra en la orina, el 90% procede de filtración glomerular y este 10% de secreción tubular, lamentablemente. A ver, más tarde voy a explicar por qué digo lamentablemente. Y permite un estimado de la filtración glomerular. ¿Qué otra ventaja tiene la creatinina? Fácil dosaje en el laboratorio. En hombres, mira, aquí le estoy poniendo menor de 1,4 miligramos por decilitro y en mujeres 1,2. Esto también hay que variar de cada laboratorio. Vamos a ver. Aquí tenemos, vamos a recordar un poquito de fisiología. Formación del ultrafiltrado. El gasto cardíaco, el cual ustedes conocen, es el resultado del volumen de eyección por la frecuencia. Ah, ¿no? Creo que sí. Cada vez que el ventrículo izquierdo se contrae, ¿no? ¿Sí? Al final de la diástole, cuando el ventrículo está completamente dilatado, más o menos tiene 120 centímetros cúbicos. Cuando se produce la sístole, entonces va a botar un poco de sangre, pero un poco de sangre se queda aquí. No hace, disculpen, miren mi mano, no hace un puño pues, para botar todo, no bota todo, ¿no? Si no hace esto, entonces aquí se queda un poco de sangre que se llama el volumen residual, ¿no? Y bota más o menos de los 120, bota 70, se queda 50. Si la frecuencia es 70, 70 por 70, en reposo, el débito cardíaco o gasto cardíaco es 4 litros 900.
¿Cuánto va al riñón? Ahí está, flujo sanguíneo renal. En reposo, miren, estoy hablando, miren, en reposo, va 20 a 25% del gasto cardíaco, o sea, 1.200. De estos 1.200, ¿cuánto es plasma? Que nos interesa. Si aplicamos el término hematocrito, de estos 1.200, 650 es plasma. ¿Por qué digo? Porque es lo que se va a filtrar. ¿Pero se filtran los 650? No. ¿Cuánto se filtra? Un 20 a 25%. O sea, ¿cuánto se filtra en volumen? 130, 150 centímetros por minuto. Mire la cantidad de plasma que se filtra en un minuto. Mira, aquí ya estamos hablando casi 3/4 de hora y mira cuánto se ha filtrado. 130, 150 centímetros cúbicos por minuto. ¿Y esto es responsabilidad de qué cosa? De los 1.200.000 que tiene de nefrones que tiene usted en el lado izquierdo y de otros 1.200.000 que tiene en el lado derecho. Entre 1.000.000 y 1.200.000. Entonces imagínense ustedes, si disminuyen el número de nefrones, ya no se puede llegar a este trabajo. En esto de medición de filtración glomerular, aquí hay pues varias características que debería tener un elemento ideal de filtrado glomerular para determinar el filtrado glomerular. Un producto ideal. Ya, eso se lo leen ustedes. Ese producto ideal hasta hace un tiempo, mira, hasta antes que yo empezara mi carrera, antes se usaba, no se sabía de la creatinina, se usaba la inulina, cuyas características aquí, polisacárido de la fructosa, semejante al almidón, peso molecular 5.200. Pero tenía todos estos inconvenientes que están escritos de azul. Un gran problema. Hasta que se vio que, que la creatinina sérica lo sustituye y actualmente se usa creatinina sérica. Y aquí tienen las características, muchas de ellas ya yo las dije, y están puntualizadas nuevamente acá. Y aquí tenemos, miren este esquemita. Miren, aquí tenemos una raya, miren ustedes, cuando la creatinina sérica plasmática en miligramos por decilitro es 1, aquí está la línea entrecortada. ¿A cuánto de filtración glomerular corresponde? Según este esquema, a casi 130. O sea, cuando usted tiene en este esquema, tiene una creatinina sérica de 1, la filtración glomerular es 130 centímetros cúbicos por minuto. Hay la filtración glomerular, 130 mililitros por minuto, lo que le decía que es una barbaridad. ¿Mm? ¿Qué pasa? Miren ustedes ahora cuando en esta otra raya, que está aquí la azulita, la creatinina ha subido a 135. ¿Qué pasa con la filtración glomerular? Miren, ha caído de 130 a 80 y tanto, ponla pues 85, más o menos. Y hace un momento les puse que algunos dicen el valor normal es, algunos dicen 1.2, pero otros dicen 1.4. Entonces, miren para qué razón. Viene un paciente donde ustedes y le encuentran creatinina 0.9, o lo que está escrito ahí, 1. Le da tratamiento, etcétera, y regresa al mes y viene con 1.35. Ah, mi rango de normalidad es hasta 1.4, sigue normal. Eso es lo que yo quiero que no ocurra en ustedes. Ah, no, 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 a la creatinina seguirá normal según los rangos, pero voy a ver mi gráfica. Miren ustedes, irá la filtración glomerular, cayó. ¿Cuánto cayó? Por eso que hay que tener mucho cuidado con los niveles de creatinina, no hay que confiarse.
Esto es para que interpreten ustedes bien la creatinemia. Bueno, y cuando ya nos vamos para otro lado, miren ustedes, si ya usted cuenta una creatinina de 6, miren, pucha, ya pues la filtración glomerular está bien baja, ya casi 20. Y si la creatinina se subió a 7, casi no hay poca variación, está por ahí. ¿No? Entonces, en esta zona de acá, la interpretación ya casi muy, no tiene mucho. Cuando decía está más de 6, 7, ya la depuración está por los suelos, la filtración glomerular está por los suelos. De repente necesita diálisis. Pero esto es lo que yo quiero que ustedes recuerden. Esto que está acá. Y miren ustedes, normalmente con la edad, ¿cómo disminuye? Ustedes que todos están en este rango de acá, más o menos deben tener un rango de variación acá. Cuando tengan mi edad, miren cómo ha bajado. Es porque obviamente el tiempo se deterioran los glomérulos, se maltratan y va disminuyendo. Y en condiciones normales, miren, baja hasta 75. Normalmente, si es que usted tenía una enfermedad renal, entonces ahí sí se agrava, pues, ¿no? Y para remate que los varones a esta edad, desde acá ya estamos mal ya. Ah, que ya empieza la próstata. Bueno, que hasta ahora, espero que de repente ustedes cuando ya lleguen a esta edad, pues ya los tiempos tanto han cambiado, que ya la próstata no es problema. No, no sé qué pasará, pero hasta ahora es un problema. De una fórmula de depuración de creatinina endógena, que esto también se le enseña. Yo supongo que les habían enseñado en fisiología. Antes yo enseñaba fisiología en San Marcos, o sea, como ustedes. Y la depuración de creatinina es muy fácil. Lo único que tiene que hacer, usted tiene que hacer una buena colección de orina de 24 horas. Colección de orina de 24 horas. Bueno, como esta es teoría, me voy a permitir un par de minutos cómo se debe hacer una depuración, cómo debe coleccionar una muestra de orina de 24 horas bien coleccionada. Por ejemplo, me han indicado que lo haga mañana. Mañana puedo hacerlo. Me levanto, orino en el baño, o sea, lo pierdo, lo descarto. Y para no olvidarme, mejor agarro un papelito y anoto la hora en que estoy orinando. 6:30 de la mañana, ahí lo anoto. A partir de ese momento, tengo que juntar todas las orinas del día y de la noche, en ese frasco. Es un frasco común y corriente, el de una bebida gaseosa limpia, plástico, pero hay que juntar todo. Hasta el día siguiente, procurando orinar a la misma hora que está anotado en el papel, pues. Bueno, un minuto más, un minuto menos no le va a hacer. Anota usted. Y en esa circunstancia orinó usted 1050 en 24 horas. Quiere decir que ha orinado 0,7 centímetros en un minuto. Esa misma muestra se le hace un dosaje de creatinina en orina, U es orina, y sale 90 miligramos por decilitro. Se le toma una muestra de creatinina al paciente P de plasma y tiene 1,1. Y se aplica esta formulita, pues que es sencilla. U por B entre P, concentración urinaria de creatinina por volumen, minutado, volumen minutado, este que está acá, entre P. Y me va a salir un valor. ¿Cuánto me salió? 59,5. ¿Cuánto era lo normal que dijimos hasta ahora? 120 a 130, o sea que esto está bajo. ¿Cuál es el problema de toda esta depuración de creatinina? La colección de orina de 24. Nosotros no estamos acostumbrados a estar orinando en el frasco. Me olvido, pues. ¿No? Me olvido.
Y entonces el paciente dirá, pues, ¿qué será una pichada? Si ahí tiene ya un montón que orinado, ya una vez que perdí una orina no va a pasar nada. Y nunca te lo dijo. Entonces, imagínense ustedes que usted orina 5 veces al día. Cada vez elimina 300 centímetros en promedio cada vez que orina. ¿Cuánto es 300 de 1,5 litros? Vamos a calcular en 1,5 litros. 20%. Y si este volumen urinario que están viendo acá disminuye 20%, ¿qué pasa con el filtrado glomerular? Disminuye 20%. O sea, si su depuración de creatinina debería ser 100, vienen 80. Entonces usted le llama la atención. Tiene buena creatinina, su enfermedad está evolucionando. ¿Y por qué la está venido baja? Ahí es donde usted, médico, tiene que saber cómo se hace una buena colección, porque tiene que preguntarle al paciente qué hizo. Ah, doctor, me levanté como me indicaron, etcétera. ¿Y todas las orinas se coleccionaron? No, doctor, es que se me escapó una. Se me escapó una. Pero yo dije, si había un montón, ¿para qué quiere más? Pero no entienden lo que es esto, pues. El volumen minuto y la relación que tiene esto que está acá. Que el volumen es directamente proporcional al filtrado glomerular. Si disminuye el volumen de minuto, disminuye la filtración. Ese es el gran problema de esta colección de 24 horas, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas consideraciones. Y para eso hay varias fórmulas en el cual obvian la colección de orina de 24 horas. Una de ellas es esta fórmula de Crawford y Gaut, que está escrita aquí y que está en todos los libros. 140 menos se da por peso, por su peso. Yo le he agregado aquí peso seco. Ahorita les explico qué cosa es peso seco. Entre 72 por la creatinina plasmática. Aquí está. Si es en mujeres, hay que multiplicar el resultado de esta ecuación, hay que multiplicarlo por 0,85. ¿Mm? ¿Qué cosa es peso seco? ¿Qué pasa con una persona que tiene, y que usted la ha visto en el hospital, seguramente, que tiene las piernas hinchadas? Te agarra, le aplasta la tibia, ¿eh? Y se le hunde todos los dedos ahí, con huella. Eso se llama fovea. Tiene exceso de agua. Ese no es peso seco. Su peso seco es, hay que procurar que, si no tuviera ese edema, ¿cuánto pesaría? Y de repente no solo, eso es lo que usted está viendo, ¿eh? En las piernas, pero de repente también tiene un poco en el sacro, tiene un poco en los pulmones, o sea, en el espacio pleural, y de repente un poco de ascitis. O sea, por lo menos ya tiene unos 10 kilos de más de agua que está en exceso. Entonces lo que hay que considerar es peso. ¿Qué cosa es peso seco? El peso del sujeto sin excesos de agua. El peso que ustedes tienen seguramente en este momento es su peso seco, porque usted no tiene ninguna enfermedad que acumule, pues, acumule agua. Pero si su paciente está en edema, tiene la pierna hinchada, o si está en anasarca, que está completamente hinchado, pues, entonces hay que tener esa consideración. Entonces, no se olviden de la fórmula de Crawford-Ligao, que es una de las más usadas. Hay otras, pero la más usada es esta que está acá, la fórmula de Crawford-Ligao. Esto de acá es más fisiológico. Esto de acá, de depuración, es fisiológico porque es de 24 horas. Es una orina de 24, de todo lo que sucede en 24 horas. Esto no. Aquí solamente agarra, toma una muestra de sangre y ya está. Eso es lo que quiero que entiendan bien de lo que viene a ser depuración de creatinina.
y creatinina sérica. Eso es básico para entender bien este problema. Básico para entender bien este problema. Aquí está, como le dije hace un momento, las enfermedades renales crónicas son pacientes que van evolucionando paulatinamente y terminan en diálisis. En otros países terminan en trasplante, pues, ¿no? Pero aquí el problema del Perú es que no hay suficientes donantes para los trasplantes, por la legislación, por la forma de pensar de la gente, lo que usted quiere. No hay, pues. Entonces, enfermos. Debería terminar todos en trasplante, porque es trasplante. No, se acumula en la parte central, que es la diálisis. Porque mientras esperan un cadáver adecuado, pucha, se va llenando por la parte de en medio. Entonces, de los estudios iniciales, cuando usted descubre una enfermedad renal crónica, tiene aquí algún grupo de exámenes complementarios útiles para determinar el estado. Y aquí al otro lado hay un montón de exámenes para casos especiales. Si es diabético, puede ser una hemoglobina glicada. Si tiene glomerulonefritis, etcétera. Entonces, cada uno tiene hepatitis, pues, a todos no le va a hacer pues hepatitis, pues. Si no tiene ninguna indicación, le va a pedir hepatitis, pues, ¿no? Entonces aquí son una serie que son indicaciones especiales para cada caso. Aquí las indicaciones generales. Esto también es ayuda de laboratorio. Por ejemplo, en el sistema donde yo trabajo, mensualmente hay que hacerle todos estos análisis. Para la anemia hay que hacerle todo esto, lo que les dije hace un momento. Después bimensuales, todos estos análisis. Y cada 3 meses, otra tanda de análisis. Para ir evolucionando a los pacientes que están. ¿Quiénes son los que son enfermedades? Cuando la filtración es menos de 15 centímetros cúbicos por minuto, miren. Decíamos que normal es 100. En una persona mayor de 70 años decíamos que mínimo 70. Miren, estos pacientes tienen menos de 15. Están en enfermedad renal crónica. ¿Para qué otra cosa sirve el laboratorio? Para diferenciar lo que es la enfermedad renal crónica de la lesión renal aguda. Ambos vienen, no orinan. Uy, se dice el cuadro clínico, ¿esto es agudo o crónico? Bueno, aquí hay algunas características clínicas, aún características clínicas. Aquí tenemos algunas características en el hemograma hematocrito. Y aquí de repente en una ecografía, para diferenciar uno y otro. Y aquí tenemos la lesión renal aguda. ¿Qué cosa es la lesión renal aguda? Recordamos cuando hablábamos de fisiopatología. Viene un paciente pues que está con diarrea o deshidratado o tiene de repente paro cardíaco, pues, ¿no? Sufre hipotensión arterial. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Si el débito cardíaco disminuye, el sistema simpático va a redistribuir la sangre a sitios preferenciales. Entonces la sangre va a, el sistema simpático distribuye la sangre fundamentalmente ¿dónde? Al corazón, a los pulmones y al cerebro. Uno de los sacrificados, el riñón. Entonces ustedes saben si disminuye el flujo de sanguíneo renal, va a disminuir la presión. Entonces no hay la suficiente mecanismo para filtrar sangre. Uno. Y dos,
la poca sangre que llega no proporciona el oxígeno necesario para las necesidades. Entonces, ese riñón deja de filtrar sangre, entonces la urea y creatinina empiezan a subir, la creatinina fundamentalmente, pero también sufre hipoxia, porque no lleve. El riñón, buena gente, te aguanta pues 40, hasta 24, hasta 48 horas te aguanta bien, pero después cae. Se produce la siguiente etapa, es la necrosis tubular aguda. Pasaría de esta, que es por la falta de riego sanguíneo, pasaría a esta intrínseca. Intrínseca y se va para el lado tubular. ¿Qué cosa es? Nefritis tubular aguda. Isquemia, aquí está, por isquemia. Por eso que cuando llega un paciente que dice, "Doctor, no orina", ahí mismo hay que ver qué pasa. Porque puede estar en esto, acá, y si usted soluciona inmediatamente el problema, le revuelve la volemia y revierte el problema y la sangre llega nuevamente bien a los riñones, nos olvidamos de esto. Nos olvidamos que pasa a ser intrínseca, tubular, necrosis, todo esto, nos olvidamos. Pero si nos demoramos o llega muy tarde, y de repente llegó en este estado. Y esto ya recupera, si es que se recupera, demora por lo menos 15, 2 a 3 semanas, si es que se recupera. Si no se recupera, se va al otro lado, a la enfermedad renal crónica. Muy bien. Entonces, eso es. Y la tercera es la posrenal, la obstructiva. Próstata, pues, próstata, cálculos renales, neoplasia de vías urinarias, etc. Y aquí tenemos, pues, algunas pruebas que nos van a ayudar para diferenciar lo que estamos anteriormente hablando, de esta prerrenal de la renal, prerrenal de la renal. Aquí tenemos este grupo de pruebas, ¿no? El cual nos van a servir para decir qué estadía estamos. También el laboratorio nos usa, por ejemplo, en lesión renal aguda. Una cosa es lesión renal aguda, por ejemplo, que haya tenido por sepsis. Entonces, en el estado séptico tiene el catabolismo aumentado. Y si la causa de la lesión aguda es otra, no séptica, por ejemplo. Entonces, miren cómo las variaciones. La creatinina, mira, variaciones en 24 horas. Varía y va incrementándose en menos de 1.5, aquí más de 2.8. La urea, el bicarbonato, etcétera, cada uno va teniendo, que usted va marcando que los patrones de aumento en las catabólicas, hipercatabólicas las llamamos así, van a incrementarse. Bueno, ya hablamos un poco de esto. ¿Qué otra cosa que tenemos? Ya para terminar, que bueno, es este clásico examen que está acá. El examen completo de orina. Le pedimos a todo el mundo un examen completo de orina. Sí, sí, hágale su orina, orina. Le pido de rutina, pues le pido. Pero el gran problema, usted grábense bien, el examen completo, como las pruebas de laboratorio. Casi todas las pruebas de laboratorio dependen de la toma de muestra. Hace un momento le dije, si la orina de 24 horas está mal tomada, no sirve el examen. El examen de completo de orina. A ver, ustedes van a ver, preguntan a ver, de repente algún familiar tuyo le han mandado a hacer una orina. Abuelita, mamá, papá, ¿qué papá? ¿Y cómo es el asunto?
me dieron este frasquito que tengo que orinar mañana temprano. ¿Qué? ¿Y orinas así nomás y lo llevas? Sí, nada más. Así de simple. O si es una dama, también igual orina. Pero ¿qué pasa específicamente en una dama? Seguramente habrá damas que me están escuchando. Normalmente cuando una dama orina, pues orina y debido a que la uretra es corta y de repente los labios obliteran un poco, están tapando un poco el meato urinario, entonces esta orina sale como una especie lavando todo el introito vaginal. Vamos a suponer que esta paciente tenga, pues, por ejemplo, un problema de infección vaginal. Entonces esta orina sale lavando, pues, eso que está ahí y lo colecciona en un frasco. Entonces esa orina, ¿qué cosa es? Una especie de lavado vaginal con orina. Entonces lo que hay ahí corresponde a lo del aparato urinario o a la vagina. Entonces, otra cosa que debemos aprender bien es que así sea para un examen completo de orina, la técnica adecuada es la técnica del chorro medio, o sea, la técnica que se usa para un urocultivo. Un laboratorio serio, cuando usted tiene para ir, ¿qué lee el laboratorio? Ah, el laboratorio me dijo que en la mañana fuera al laboratorio y tuviera que, con ganas de orinar. Y que me tuve que aguantar, doctor, hasta que llegué y me dijo, ya señorita, quiero orinar. Y muy simple. Llegué al laboratorio y entonces una técnica me ayudó. Me dijo, orínate, y ella pude, y todo. No, no me indicó nada, ella tomó la muestra. Puede ser para una dama y para un varón también, pues un varón, otro varón, por la cuestión de esta de, ¿no? Del asunto de la vergüenza. Entonces te toma bien una técnica del chorro medio. Entonces esa muestra está bien tomada. Entonces lo que vas a encontrar en esa muestra es en realidad lo que corresponde al aparato urinario. Y no es en la mujer, no es un lavado vaginal, ni en el hombre, un hombre que tiene de repente una inflamación del glande, sale con toda la pus que tiene ahí y te hace confundir. Entonces, el examen, así ya brevemente, el examen completo de orina, está compuesto por la parte física, caracteres organolépticos, ¿qué cosas organolépticos? Que se aprecian a través de los sentidos, examen químico o bioquímico y el sedimento urinario. En nefrología es muy importante el sedimento urinario. Y un examen complementario, cuando se tiene sospecha de ITU, infección del tracto urinario, es para la identificación bacteriana y su respectivo antibiógrafo. Brevemente, el examen físico organoléptico hay que tener en cuenta el volumen urinario. Y el volumen urinario normal es este que está acá, más o menos. Se habla de poluria, oliguria y anuria. Siempre y cuando hay una buena colección de orina, todo en 24 horas, ¿no? Buena colección de orina. Ahora, si su paciente está con una sonda, ya, eso pues ya está bien, no hay falla. Hay que tener en cuenta el otro factor, aquí está, la densidad. Facilísimo de medir la densidad. Y la densidad tiene una relación inversa con el volumen. Aquí tenemos, ¿no? Bueno, esto lo explico ahorita. ¿Qué cosa es la osmolaridad? Algo parecido a la densidad. Lo que pasa es que la densidad se mide muy fácilmente poniendo un densímetro, que es como un trompito que usted lo pone en la orina y ve cuánto se hunde o no el trompito.
En cambio, la osmolaridad es con un aparato, osmómetro, que casi poco laboratorio lo tiene. ¿Qué cosa mide la densidad? En realidad la densidad mide la cantidad de partículas y que existen en esa solución y lo relaciona con el peso de cada uno de los elementos que están en la solución. En cambio, la osmolaridad solamente te mide las cantidades de partículas osmóticamente activas. Por eso es que aquí viene una gran diferencia entre estos. Miren, aquí está la osmolaridad y aquí está la gravedad específica o densidad. Entonces, miren, hay intervalos. Y si a esa orina le echas glucosa o sustancia de contraste, mire cómo varía. Lo importante es que tiene usted que recordar que hay una relación inversa entre esto y el volumen. ¿Qué es lo que hemos vivido? Lo que vivimos. Usted toma un montón de agua. Al rato va a orina casi clarito, blanco. Si usted le mide la densidad, casi igual que el agua destilada. Pero llega un día en que usted no ha tomado agua, pues orina bien oscuro, bien concentrado. Mire, pone el densímetro, alto. Relación inversa. Aquí está, relación inversa. Densidad y volumen urinario en el éter. ¿Qué otro excita? Densidad o osmolaridad versus volumen. Aquí está. Poliuria hipodensa. Aquí está. Dipsomanía, o sea, toma agua, pues, ¿no? Diabetes insípica central, diabetes insípida nefrogénica. Hiperdensa. Orina un montón y todavía de alta densidad. Ese es en la diabetes, pues. La diabetes, si usted tiene el TM de glucosa que se le enseñó en fisiología, más o menos 180. Cuando el paciente tiene 300, 400, 500 de glucosa, entonces ese exceso de glucosa no se reabsorbe. Se pierden por la orina y como la glucosa tiene capacidad osmótica, o sea, de jalar agua, jala con agua. Entonces el paciente que contiene poliuria, orina un montón y como tiene glucosa, la densidad alta. Cuando lo normal sería orinar bastante, pero de densidad baja. Pero como tiene la glucosa, entonces orina un montón y densidad alta. Ahí está. Poliuria, hiperdensa, diabético. Que están haciendo glucosuria. Y aquí tenemos otras posibles combinaciones. El color. Todo el mundo conoce el color de su orina, pues varía desde un amarillito bien claro o blanco hasta más o menos pues un té o un café medio ralo, ¿no? Pero después pueden ocurrir estas variaciones con una ictericia, pues orina casi caoba, marrón, ¿no? Se llama coluria, ¿no? ¿Ok? Color. Olor. ¿A qué huele tu orina? A pichi, pues, ¿no? Es el olor sui generis característico. Olor a pichi. Pero hay alteraciones con huele a amoníaco, a medicamentos, a manzana, fétido, depende del factor contaminante, ¿no? Por ejemplo, las infecciones por bacterias del aparato digestivo, el olor, pues, la orina tiene fétido, ¿no? Cuando se elimina cuerpos cetónicos, tiene olor a manzana. Y el aspecto, ¿qué es el aspecto? Transparente. ¿Cómo se mide la transparencia en laboratorio? Usted agarra la orina, la pone en un tubo de ensayo y a través del tubo puede leer, ¿no? Y eso va a ir variando la transparencia. Otro aspecto que se mide al aspecto es la presencia de espuma. Cuando usted orina y es como si pasara la cerveza así en el vaso y sale un montón y no se desaparece, seguramente proteína. Y también hay veces cuando se deja la orina mucho tiempo, en el fondo se forma una tierra, como un concho.
Eso puede corresponder a cristales o a pus. Bueno, ahora con los sistemas modernos que se hace hay baños, pues, pero antes, por ejemplo, cuando mucho se usaba la vasenilla, y orinaba ahí, usted lo dejaba y después amanecía un concho, pues. El examen químico, se analiza proteínas, se analiza qué más, aquí tenemos bajo peso molecular, la proteína de Ben-Jones, las proteinurias, ¿no? La microalbuminuria. Aquí tenemos un cuadrito en el cual pues hay una tasa de excreción de albúmina, ¿no? Cuánto es normal, cuánto es microalbuminemia y cuánto es rango nefrótico, ¿no? ¿Qué otra cosa miramos? Glucosa, ya les dije. Cuando se pasa el TM de glucosa, el trabajo máximo de glucosa, que es 180, aparece glucosurio. Bilirrubina, las ictericias. Obviamente, cuando la bilirrubina, ustedes lo saben esto por fisiología, la bilirrubina que aparece en la orina tiene que ser la bilirrubina directa, la que es soluble en agua. La bilirrubina indirecta no aparece en orina, porque ese es soluble en lípidos. Y entonces en la sangre viaja unido a la albúmina. Y coluria es cuando pues la orina, como dije hace un momento, parece café. Urobilina, cuerpos cetónicos, ya le dije cuál es metabolismo, predominio de metabolismo lipídico. Ahí está. ¿Qué más tenemos? Ahí está. Nitritos, normalmente en el organismo se eliminan nitratos, pero hay bacterias como esta coli, proteus, salmonella, que los vuelven nitritos. Y entonces, esta que está acá, que es actualmente como se mide el examen químico, va a marcar la presencia de nitritos. Y el pH, también que te marque el pH, que generalmente no, ya no se le da mucha importancia a esto porque si tienes el de la sangre, que es el importante, ya el de la orina ya no vale la pena mucho. Rara vez solicitas en orina sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo. Rara vez, muy rara vez. Y viene lo que dije más importante en nefrología, viene a ser el sedimento urinario. ¿Cómo se hace el sedimento urinario? En un tubo especial, se pone 10 centímetros cúbicos de orina, se centrifuga 5 o 7 minutos a unas 3.000, 4.000 revoluciones por minuto y queda un conchito abajo, una tierrita. De los 10 que puso, usted bota 9 de agua, 9 del sobrenadante, y en el centímetro que queda va a resuspender esto, otra vez lo diluye para que se extienda, y lo mire entre lámina y laminilla. ¿Qué va a haber? Células. ¿Cuáles son las células que importan? Los leucocitos, los eosinófilos, los glóbulos rojos. Las células epiteliales ya no interesan. Actualmente tienen muy poca importancia. Cilindros. La base de un cilindro es la proteína de Tamm-Horfman, que está, la matriz. ¿Dónde dice que se forman? En el asa gruesa de Henle. Le sirve de molde. Y entonces, si yo digo, si nos proyectamos que nos imaginamos que es como una especie de red y va a atrapar diferentes sustancias. Si atrapa albúmina, van a ser cilindro hialino, que es normal. Pero si atrapa otra cosa, células epiteliales, leucocitos, y estos leucocitos se degeneran y después se vuelven granulosos, o atrapa hematíes, etc. Todo eso ya es patológico. Cilindro. Entonces, el único cilindro que es normal, así hay un montón, es el hialino. Todo el resto ya indica patología. ¿Qué otra cosa necesitamos? Bacterias. En el sedimento urinario, pues, en una orina bien tomada de chorro medio, la bacteria tiene peso específico. Pero si es una orina mal tomada, orina guardada, todo eso ya es que no sirve, ¿no? Y con una tinción de Gram o Nielsen, de acuerdo a lo que usted esté buscando, puede ser de ayuda.
¿Qué otra cosa? Cristales. Antes, miren, se decía, uy, está usted buscando cristales de ácido úrico, va a tener cálculo de ácido úrico. Cristales de fosfato triple, ya, cálculo de fosfato. No, eso ya no sirve. Actualmente el único cristal que importa es el de cistina, para el diagnóstico de cistinuria, que es una enfermedad autosómica recesiva. El único cálculo. ¿Y por qué? Porque hay gente que bota cristales de ácido úrico un montón y nunca tiene cálculo. Y sin embargo hay gente que tiene cálculo de ácido úrico y nunca bota una miseria de cristal. Entonces ya pues no hay esa correlación, ¿no? Antes se creía eso. Parásitos. El único parásito que se bota en la orina, que es originario, es schistosoma. Esto no se da en el Perú, este es en el Asia generalmente, ¿no? El esquistosoma. Aquí en el Perú no hay. Y hay unos parásitos contaminantes, pues. Por ejemplo, el Trichomonas vaginalis. Como su nombre lo dice, está en la vagina, no está en la vejiga, en la vagina. Y los huevos de oxiuro. Usted sabe que el oxiuro deposita sus huevos en el ano. Y si la muestra no está bien tomada, vuelvo a repetir, no está bien tomada, aparecen hongos, Candida albicans, pues. Ahora, la Candida es de la vejiga, es de la vagina, es del glande, es ¿cómo se llama? Del prepucio. Ese es el problema. Por eso siempre la buena muestra. Y otras que pueden encontrarse en el sedimento, espermatozoides, ácaros, talco, etcétera. Y aquí tenemos examen completo de orina, ese de ser necesario. Y después para líquidos y secreciones, para los síndromes renales, tal vez el único que necesitamos es la secreción faríngea. Es que ayuda a la secreción granular más cuando el paciente tiene, ¿qué cosa? Glomerulonefritis. No se olviden que las infecciones faringeas por estreptococo beta hemolítico, una de, no solamente faringes, sino dérmicas, por el estreptococo, puede producir, por estas cuestiones inmunológicas, afecta al riñón y van a producir ya sea síndrome nefrítico o síndrome nefrótico. Eso cuando estudiemos ya esa patología referente a ello ya lo ampliaremos. Y como ya va a ser 10:30, bueno, biopsia renal ya no corresponde. Bueno, esto es lo que quería decirles. No sé si tienen alguna pregunta o si están, ya no sé si estarán o no estarán. ¿Qué dice el delegado o la delegada? Todo claro, doctor. Espero que sí. Pero fuera de lo que esté claro, me gustaría que esté en la cabeza. Porque puede ser muy claro, pero si no lo tienes en la cabeza, lo mismo que nada. ¿Alguna pregunta alguien quiere? ¿Tiene? Creo que no, doctor. Muy bien, pues. Aquí estamos. Doctor, muchísimas gracias. ¿Podría pasar el PPT a mi compañera? Ya. Brandon, no tienes nada que preguntar, Brandon. Ahí está Brandon. Ana Cristel, Giancarlo. ¿Y con cuánto me quedé? Con 78. La verdad que me había deprimido al principio cuando vi que estaba más que veintitantos. Muy bien. Espero, como vuelvo a repetir, grábenlo, ténganlo en la cabeza. Es en la cabeza donde finalmente su paciente lo necesita, no en el papel, no en el PPT. Muy bien, quedamos así, le voy a pasar el PPT, ¿eh? Felicidades, buenas noches. Buenas noches, doctor.